oyentes de Radio Sefarad. Hoy comenzamos una nueva andadura. Este programa se llama De Keter HaMalhut, la Kabbalah en Sefarad, y que nos va a guiar por este camino de misterios y de personajes de la España medieval. Va a ser nada más y nada menos que Amparo Alba, la profesora de hebreo de la Universidad Complutense. Encantado de estar contigo, Amparo. Igualmente, Jorge. Y vamos a iniciar este camino, como dijimos, hablando de Kabbalah, pero hablando más que de los significados ocultos, vamos a hablar de las personas. Sí, vamos a hablar de personalidades, características, en definitiva de los que han escrito las grandes obras de Kabbalah, que luego todos los cabalistas han seguido, de alguna manera. Bueno, a ver, en este tipo de historias místicas o esotéricas es muy difícil decir quién inventó la Kabbalah, ¿no? Sí, además sería un intento de respuesta que no nos llevaría a ninguna que complaciera a mucha gente. Porque hay los más tradicionalistas, los más ortodoxos, que se remiten al comienzo como su propio nombre indica, es una tradición revelada y se remiten incluso a Adán, a un conocimiento que tenía antes de ser expulsado del Edén, con lo cual ya si empezamos por ahí, pues no vamos a empezar en el principio de los tiempos y no vamos a poder llegar a muchas conclusiones. E incluso los que dicen que eso se lo contaron a Moisés, tampoco nos facilita mucho. Claro, tampoco nos facilita mucho, tampoco es... Todo entra dentro de la idea de Kabbalah tradición, es decir, es una tradición recibida, que se considera que es una tradición religiosa, inspirada por Dios, recibida por grandes sabios en cada momento, y lo que quizá podría ser más sugerente, a mí me gusta, es que es como una larga cadena cuyos eslabones, el primero de todos lo tendría Dios, y el último eslabón siempre hay un hombre enganchado a él. Es el último que está pensando en cómo conocer y unirse a Dios. Esa sería la larga cadena de tradición que se podría llamar en términos generales Kabbalah. Pero si nos referimos al movimiento de religión mística, una corriente dentro de la mística general judía, pues habría que situarlo en la Edad Media, en el siglo XII, el movimiento que desarrolló un simbolismo que es el que ahora se conoce o se identifica con Kabbalah, el árbol sefirótico, a Dios como el que está más allá y no puede ser concebido, pero que a su vez el hombre puede escalar una especie de vía para reunirse con él a través de las sefirot, y este Dios al que denominan los cabalistas En Sof, que quiere decir infinito. El ser infinito, efectivamente, el ser infinito que está más allá de toda comprensión humana. Que también podríamos decir que una característica de que surja en la Edad Media es la importancia de la filosofía en el judaísmo, la filosofía de origen grecolatina, la filosofía aristotélica y racionalista, que con Maimónides, por ejemplo, se desarrolla muchísimo en el siglo XII en adelante. Y eso marca mucho, porque el judío no renuncia al Dios personal de la Biblia, pero tampoco quiere renunciar a ese Dios trascendental que está mucho más allá. Entonces, la Kabbalah sería, desde el punto de vista del concepto de Dios, una unión de esos dos elementos, del Dios trascendente y el Dios inmanente. El Dios que no puede ser conocido por el hombre, pero el Dios que a través de la revelación y de la creación se da a conocer al hombre. Y entonces, para el judío eso es importantísimo, porque le está uniendo dos extremos que muchas veces han estado en oposición, el Dios de la religión y el Dios de los filósofos, o el Dios que se quiere y el Dios que se piensa. Y la Kabbalah consigue reunir esos dos elementos. Bueno, si desde el punto de vista cronológico o histórico es difícil situar a la Kabbalah o el comienzo, lo que sí es un poquito más sencillo es situarlo geográficamente. Por lo menos sabemos dónde no surgió la Kabbalah. En Japón no surgió. No, en Japón no surgió, y curiosamente la Kabbalah es un movimiento místico que surge en el judaísmo, pero es equivocado identificar Kabbalah y misticismo, porque en el judaísmo, a lo largo de los tiempos, a lo largo de la historia, se dieron muchos movimientos místicos diferentes. Sí, incluso el hasidismo, por ejemplo, es un movimiento místico. El hasidismo es un movimiento místico que tiene parte de Kabbalah porque es posterior a él. Pero antes de eso está la mística de la Merkabah, que se conoce también muy bien, que se ha estudiado muy bien, o un movimiento pietista que se dio en Alemania en el siglo XII, también
que se llamaba hasidismo también, los Hasidei Ashkenaz. Pero digamos que donde se desarrolla toda la simbología de la Cábala que conocemos es más o menos en el siglo XII, principalmente en el XIII, y es en la Europa occidental. Y eso es muy importante señalar, porque así como las etapas místicas anteriores están más situadas en Oriente, la Cábala es un movimiento propiamente de Occidente, de las juderías occidentales, y de forma muy importante de la judería sefardí, que es donde se le da el sello definitivo. Y es lo que llama la atención, porque en esa época, digamos, está bien que todos tenemos el concepto de Sefarad como una época dorada, etcétera, etcétera. Bueno, que en realidad eso fue bajo un gobierno musulmán durante 70, 80 años. Sí, poco más. Poco más de la gloria esa. Pero ¿no hubiera sido más lógico que ese nivel de estudio, de pensamiento, de profundidad se hubiera dado, por ejemplo, más en el centro de Europa? Por ejemplo, estoy pensando en las comunidades de Ashkenaz en el siglo XII, XIII, que ahí había una efervescencia rabínica importante, ¿no? Sí, pero yo estoy convencida de que la consecuencia de precisamente esa época dorada, de la judería sefardí, la judería en la península ibérica, podríamos decir en términos muy generales. Sin diferenciar ni Portugal ni el sur de Francia. Efectivamente. La judería tenía el nivel intelectual más elevado en la época. En el siglo XII, en el siglo XIII y en el siglo XIV, pues puede haber grandes talmudistas, tenemos a Rashi, tenemos los tosafistas de Alemania, pero no tiene ningún tipo de comparación con el nivel cultural que había alcanzado la judería sefardí. La obra de Maimónides se desarrolla en Sefarad, aunque luego él se marcha a Egipto, pero Maimónides es sefardí. Maimónides es sefardí y es el producto de la cultura sefardí, de la cultura andalusí, que es donde arranca, pero con posterioridad continúa bajo los reinos cristianos y ahí es donde se desarrolla. En una época en la que la cultura judía alcanza sus máximas cotas de nivel en todos los aspectos, en poesía, en narrativa fantástica, en narrativa científica, en filosofía y pensamiento. En todos esos niveles los judíos de Sefarad eran pioneros. Entonces, yo creo que no es una casualidad que la Cábala surja como otro movimiento ahí, porque no es un movimiento sencillo y es un movimiento muy novedoso. Y dentro de lo que es este gran Sefarad, por llamarlo con un término así casi bíblico, el gran Sefarad que se extendía, digamos, más allá de lo que hoy es España, dijimos, incluyendo Portugal y el sur de Francia, ¿hay algún centro o algún círculo concéntrico que nos lleve a alguna geografía mucho más precisa? Casi todos los investigadores están de acuerdo, sobre todo a partir de Gershon Solem, que fue el gran pionero en estudios de la Cábala, y los estudios de Cábala son muy recientes, porque antes los grandes historiadores del siglo XIX, es que les parecía que eso era perjudicial. Estamos en el siglo XIX en una época en la que ya se ha pasado la época de la Haskalah y el judaísmo, cuanto más asimilado a la mayoría, mejor, cuanto menos de diferente se tenga, mejor. Luego ya vemos que eso tampoco soluciona nada. Pero bueno, esa era la idea. Entonces, la Cábala le resultaba un poco demasiado específica. Sí, y muy controvertida. En todo caso, críptica, controvertida, anticuada, poco moderna. Entonces no se le dedicó mucha atención hasta que Gershon Solem, sobre todo a partir de, desde su juventud, pero sobre todo a partir de su llegada a Jerusalén, se dedica a sacarle todo a la luz. Que eso es prácticamente la segunda mitad del siglo XX. Podemos decir 1945, es la primera de las grandes obras de Gershon Solem. Entonces, a partir de entonces es cuando ya se empiezan a hacer estudios específicos y es él el que realmente va situando que la primera obra cabalística que se conoce es el Sefer Abahir, que se conoce en Provenza, y que en Provenza surge el primer grupo de los que se llamarán a sí mismos Mekubalim. Mekubalim, que los recibidos o los que han recibido.
los receptores de la tradición, podríamos decir, los que son receptores, en una forma pasiva muy bonita, me parece a mí, porque se le quita todo el activismo al cabalista. Nosotros decimos cabalista y parece que es el que hace cábala. No, son los que reciben, los que son como unos receptores de esa tradición antigua. Y ahí se forma el primer grupo, y es muy curioso porque se forma en un ambiente pues donde, de rabinos, pero se da una característica muy especial. Se junta ahí. Es la época de la poesía cortesana, en Provenza, la lírica provenzal. Es la época del gran desarrollo monástico y es la época de la herejía cátara. Y todas esas cosas influyen. Todo eso influye. Y le da a la cábala pues, una forma muy novedosa, que antes no existía, no se conocía anteriormente. Es un momento en el que un grupo de judíos de las principales familias, del hijo de Abraham ben David, de Posquier, de las principales familias de allí, se retiran a vivir como en una especie de monacato. Se llaman a sí mismos los perusim o los nazirim. Las dos terminologías, perusim son los separados, de donde viene el nombre de fariseo. Y nazirim pues hace referencia al voto de nazireo también, consagrado a Dios. Se retiran para meditar, para rezar, para unirse a Dios, y la comunidad los mantiene. Eso es un caso, me parece a mí, que es un poco extraño. Dentro del judaísmo no se da habitualmente, pero sí que se da en influencia, en cercanía con el cristianismo. Eso tuvo que influir. Y en cercanía con lo que mencionaste del cristianismo, yo creo que el elemento común a todos ellos es cierto misterio, cierto cerrazón, o sea, algo que es para iniciados y no para todos, ¿no? Porque el encerrarse en un monasterio es un sitio cerrado. Las herejías, por llamarlo herejías como le llamó la iglesia, los cátaros también eran como una revelación que traían. Y el tercer elemento, el amor cortesano, es un amor oculto, un amor secreto. Sí, pero ¿no? Es que en definitiva estamos hablando de mística, y mística y misterio es lo mismo. Está ahí unido. Cuando el objeto principal del que se embarca en esto es establecer una relación con Dios, pues eso no puede ser nunca algo público y que todo el mundo pueda hacer así a lo grande, ¿no? Ya hay en la mística judía antigua ya hay muchas advertencias acerca de lo peligroso que es meterse en estos senderos, en estas vías místicas, ¿no? Sí, incluso yo he llegado a oír por ahí que uno no puede ser cabalista antes de cumplir los 40 años. Eso ¿verdad? Es, antes de cumplir los 40 años y de estar casado. Sí, Decían, y de haber visto muchas películas de terror. A veces uno parece tener la sensación de que conocer perfectamente la Torá, el Talmud, el Midrash, es decir, necesita tener un acopio importante de. Pero no solamente el acopio intelectual, porque eso podría decir cuando uno estudia todo eso, sino que un acopio vital. Y ético. Y haber vivido y saber ético. Lo que es la vida, ¿no? Sí. De tener hijos, de incluso en los 40 años, hace unas cuantas generaciones, ya ser abuelo fácilmente, o se estaba cercano a ello. Perdóname que te voy a desconcertar ahora con mi pregunta, pero tú eres profesora de hebreo. Bueno, y nos estás hablando de la Edad Media, de Gershon Scholem, y entonces uno dice, pero bueno, usted no se dedica a que las otras personas puedan pronunciar una palabra en hebreo y sepan cómo pedir una Coca-Cola en Israel. ¿Por qué hay esta conexión, o por qué encontraste tú esta conexión entre la Kabbalah y el lenguaje hebreo? Pues eso es algo absolutamente imprescindible. La Kabbalah lingüística. La Kabbalah es la mística lingüística, la mística del lenguaje. Y a mí eso es lo que me parece que es lo más atrayente de la Kabbalah y de lo más atrayente del judaísmo y lo que enlaza. Porque estamos diciendo que es algo novedoso, pero ¿por qué tuvo tanto éxito entre las clases populares en el siglo XIII, en el siglo XIV, en el siglo XV? Pues porque les está hablando de algo que conocen, de una tradición muy antigua. Por eso hasta sería lógico también, como hemos comenzado, retrotraernos a Adán, porque según el judaísmo, ¿cómo crea Dios el mundo? Con la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el que conoce la palabra puede crear. Dios es conocedor de las palabras, del sentido profundo de las palabras. Las palabras son creadoras. Bueno, los poetas entienden que las palabras son creadoras hasta cierto punto, la metáfora y todo esto, pero aquí estamos hablando en otro nivel y la Cábala entronca con eso. ¿Y cuál es la lengua de la creación? La lengua de la creación no es otra que el hebreo.
según la tradición judía. Y hubo mucho después un rabino que usando las palabras dio vida al barro. Y no era Frankenstein, era el golem, Rabí ¿no? Loew, sí, el la Maharal. leyenda O sea que todo esto está entroncado no con la historia, sino con la palabra. Yo creo que la Cábala, si en algo y su propio nombre indica, es una tradición, pero que es una tradición, no es un baile, no es un canto, son palabras que tienen un significado, palabras que han sido transmitidas y que tienen ese significado profundo, ese significado, digamos, casi mágico, podríamos decir, mediante el cual, cuando Dios dice luz, surge la luz. Pues de la misma manera el cabalista va a explorar todas las posibilidades para recuperar ese lenguaje. El lenguaje original, el lenguaje primigenio, que, bueno, Umberto Eco escribe una obra sobre el lenguaje original también, es decir, que es algo que nos sigue preocupando. Uh-huh. Y bueno, y con estas palabras sobre la palabra vamos a cerrar el primer capítulo de Keter HaMalhut, la Kabbalah en Sefarad. Todavía no hemos llegado realmente a Sefarad, pero tenemos este camino por recorrer. Muchas gracias, Amparo Alba. Dentro de 2 semanas volveremos a encontrarnos para seguir hablando de este mismo tema. Mi Elohai, mi Bil'adei Adonai.